El viento del norte soplaba con una fuerza que hacía cantar los pinos del valle. En una pequeña cabaña de madera, en los límites del bosque de Montana, una mujer mayor se sentó junto a la ventana. Su nombre era Eleanor Thompson, y aquella noche, como todas las noches, escuchaba el sonido del carillón que colgaba en su porche un puñado de campanas oxidadas que su esposo había construido hace más de 30 años. Cada nota que el viento arrancaba de aquel carillón parecía una conversación con los recuerdos. Para Eleanor, ese sonido era más que música. Era la voz de Richard, su marido, que aún respondía a través del aire. Pero esa noche algo cambió. Entre los golpes del viento y el tintineo metálico, apareció otro sonido, un aullido, lejano al principio tan suave que podría haber sido un eco, pero luego volvió a oírlo, un segundo más claro, más cercano. Eleanor se incorporó entrecerrando los ojos hacia la oscuridad del bosque. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por una extraña sensación de compañía. Durante años había vivido sola, y sin embargo aquella noche, el silencio ya no le pertenecía solo a ella. El viento sopló de nuevo haciendo vibrar el carillón, y el aullido respondió desde la montaña mezclándose con el sonido de las campanas como si ambos hablasen el mismo idioma. Eleanor sonrió sin saber por qué. Quizás era el viento jugando, o quizás algo más escuchaba junto a ella. En la cartografía íntima de Montana hay lugares que no aparecen en ningún mapa claros, donde la luz aprende a quedarse senderos, donde el viento guarda secretos, y cabañas que aún cerradas por fuera permanecen abiertas por dentro. La de Eleanor Thompson era una de ellas, construida con madera de pino, por manos que ya no están. Conservaba en cada tablón la memoria del humo del café temprano, de conversaciones que se detuvieron a mitad de frase y siguieron durante años en voz baja con el aire. Eleanor había llegado a ese borde del bosque cuando aún llevaba alianzas brillantes y planes elásticos. Richard, su esposo bombero con vocación de guardabosques, decía que aquel lugar era un buen sitio para aprender a escuchar la nieve que no cae llega, a escuchar la montaña que no ruge respira, a escuchar los lobos que no amenazan conversan. Él colgó el carillón en el porche un otoño muy parecido a este, convencido de que el metal y el viento podían llevarse bien si uno no intentaba forzarlos. Cuando él murió, el carillón se quedó, y el viento, fiel alumno, siguió practicando. La rutina de Eleanor no era dura, era precisa. Amanecía con té de menta y una libreta donde apuntaba pequeñas victorias: encender la estufa a la primera, coser el bolsillo del abrigo, recordar regar la maceta de salvia. Por las tardes, caminaba un tramo breve hasta el lindero, una línea de pinos que separaba su mundo de otro más grande, más antiguo, menos interesado en los nombres humanos. Allí había huellas, alces, zorros, a veces pumas, y de tanto en tanto lobos. Ella no los seguía, solo confirmaba que existían como quien pasa lista en una escuela donde todos son libres. El otoño en estas montañas no es una estación, es una transición. Las acículas de los pinos se oscurecen, el aire se afila, los arroyos bajan claros como vidrio derretido. Las tardes se acortan, las sombras en cambio crecen con entusiasmo. En ese teatro silencioso, los lobos viven su calendario propio. Se desplazan en manada, marcando territorio con olor y con voz. Aúllan no por hambre ni por furia, sino para localizarse, reunirse, decir: estoy aquí, cuando los árboles emborrachan los caminos con hojas. Si alguna vez se acercan a los límites humanos, suele ser por curiosidad o por aprendizaje temprano. Los cachorros, como todos los niños, quieren saber qué hay más allá del borde. Eleanor conocía lo suficiente para no inventar leyendas. Había leído folletos del parque, había hablado con guardabosques, había aprendido que el miedo es útil si no manda. Sabía que no debía dejar comida afuera, no debía llamar a los animales, no debía intentar tocarlos, ni fotografiarlos de cerca. Su respeto no era heroico, era práctico. La convivencia, entendió, se parece a una puerta entornada. Se ve la luz, se siente el aire, pero nadie empuja. Aún así, la soledad tiene sus dialectos. Por las noches, cuando el carillón cantaba y la estufa chasqueaba, Eleanor le hablaba a Richard. No eran plegarias ni lamentos, eran actualizaciones. Hoy vi rastros junto al arroyo. Hoy el cielo olía a nieve. Hoy pensé que debería arreglar la cerca. A veces en las pausas, la montaña respondía con un aullido lejano, como si otra voz en otra casa, una casa sin paredes, compartiera también sus noticias. El vecindario más cercano
estaba a 20 minutos en camioneta si el camino no se ponía caprichoso. Nora y Bill, ganaderos, pasaban de vez en cuando con huevos y pan. Dejaban recados amables y advertencias prudentes. Se vieron lobos al este. Un puma cruzó la ruta vieja. Eleanor, agradecida, sonreía y volvía a su compás medido. Sabía que en estas latitudes todo es frontera y nada lo es del todo. El día que la tormenta empezó a formarse, el bosque lo avisó con modales. Primero un silencio nuevo, el tipo de silencio que toma medidas y calcula ángulos. Luego, ráfagas en el lomo de la colina probando fuerzas. Por la tarde, las nubes bajaron con una urgencia gris. El cielo se volvió un techo bajo que nadie había pedido. Eleanor aseguró postigos, revisó la leña, colgó una lámpara extra en el porche. Tocó el carillón con los dedos, frío, áspero, obediente. «No te sueltes», dijo sin dramatismo, como quien da una instrucción a un viejo amigo que últimamente se distrae. Antes de que el primer trueno tropezara con la montaña, Eleanor abrió su libreta. Anotó: cambió el viento, huele agua lejana. Debajo, como quien pone pie de foto a un recuerdo, escribió: si cae que vuelva. No sabía a qué se refería. Quizás al carillón, quizás a otra cosa, quizás a alguien. La biología, esa traductora de costumbres, diría que en otoño los lobos ajustan rutas y jerarquías. Los cachorros ya han crecido lo suficiente para explorar, pero no lo bastante para entender el precio del ruido. Se internan, dudan, prueban. Sus ojos grandes son espejos de preguntas. Para ellos, un objeto que suena con el viento puede ser un juguete, una brújula, un misterio. Y a veces, el bosque decide que dos curiosidades, la humana y la salvaje, se crucen en una misma noche para recordarles que no están solos en el acto de buscar. Desde la ventana, Eleanor vio cómo el pinar se doblaba con elegancia herida. El porche vibró, la baranda rechinó, el carillón colgado de una cuerda vieja hizo una música menos música y más señal. Era un parpadeo sonoro en medio del oleaje. Cuando la lluvia finalmente cayó, no lo hizo. En gotas descendió. Cada golpe sobre el techo fue un paso de alguien que vuelve tarde a casa. Ella preparó té, apagó luces innecesarias y dejó solo la lámpara del porche encendida como faro para nadie. No rezó, no pidió, se sentó a escuchar. Todo en su vida había sido esto: estar, sostener, esperar la pausa entre dos ráfagas para oír lo que normalmente se pierde. Fue entonces cuando el carillón tocó una secuencia distinta, como si el viento se hubiera hecho mano. Un patrón breve, una vacilación y luego silencio. Silencio de los que fisuran, de los que dicen algo. Cambió mucho antes de que la vista encuentre dónde. En Montana, la distancia entre un objeto que cae y una historia que empieza es a veces una sola noche. Y la tormenta se ocupó de que esa noche llegara sin ceremonias. La tormenta no llegó, descendió. El cielo se quebró en líneas de luz y el bosque respondió con un rugido de hojas. La cabaña de Eleanor resistía como un barco viejo, anclado a tierra por voluntad más que por madera. En el porche, el carillón golpeaba con un ritmo descontrolado su canto convertido en advertencia. Entonces, un chasquido seco, nítido, definitivo. La cuerda que lo sostenía se rompió. Eleanor se levantó. No había miedo, solo una punzada de pérdida, la misma sensación que había sentido el día que la ambulancia se llevó a Richard. Caminó hasta la puerta. El aire entró con olor a tierra recién herida. Afuera el carillón ya no estaba. La lluvia caía de lado, agujas de agua que cortaban la visibilidad. Encendió la linterna de mano, envolviéndose con un abrigo grueso. Solo será un minuto, se dijo. Pero la frase se disolvió en el viento. El barro crujía bajo sus botas. Cada paso era una decisión. El haz de luz cortaba el aire revelando fragmentos del mundo, un tronco, una piedra, la huella fresca de un ciervo. Y algo más. Dos pequeños círculos luminosos, suspendidos a baja altura, reflejaron la linterna. Ojos. Eleanor se detuvo. El tiempo se estiró. El viento bajó el volumen del bosque como si también quisiera mirar. Los ojos no se movieron. Parpadeaban con curiosidad, no con amenaza. Un relámpago iluminó la escena, una figura pequeña, empapada con el lomo gris y las patas finas cubiertas de barro. Un cachorro de lobo. En su hocico, algo colgaba y brillaba el carillón. Durante un segundo, quizás menos, las fronteras desaparecieron. Ella no era la viuda ni la guardiana de una cabaña. Él no era un depredador ni un símbolo del miedo.
Eran solo dos criaturas bajo la lluvia, aferradas a algo que sonaba. Eleanor susurró casi sin voz: «Llévalo, pequeño. Si el bosque lo quiere, que vuelva contigo». El viento pareció obedecer. El cachorro ladeó la cabeza, luego tomó el carillón entre los dientes y se adentró en la oscuridad. Las gotas lo siguieron como si quisieran escoltarlo. Eleanor mantuvo la vista fija hasta que los ojos desaparecieron tragados por la noche. La linterna tembló en su mano. Regresó a la cabaña, empapada, temblando no de frío, sino de asombro. Cerró la puerta, dejó el abrigo sobre la silla y apoyó la espalda contra la madera. El silencio la envolvió, y dentro de ese silencio, una nota metálica, lejana, casi imposible. El carillón sonaba en algún punto del bosque, movido por el mismo viento que había traído al cachorro. Eleanor sonrió. Era una sonrisa pequeña, como la llama que sobrevive a la tormenta. El sonido desapareció, y con él la noche se volvió más suave. La tormenta se fue con la misma prisa con que llegó, dejando tras de sí un bosque recién lavado. Las montañas amanecieron envueltas en vapor. El aire olía a madera húmeda y promesas nuevas. Eleanor se despertó antes del alba. El silencio era tan puro que dolía. Por un instante pensó que había soñado al cachorro, al carillón, al aullido. Pero cuando abrió la puerta, el barro del porche guardaba huellas pequeñas, redondas, suaves, dispuestas en una línea que entraba y salía del bosque. Ella sonrió. No necesitaba más pruebas. Dentro de la cabaña, el fuego había dormido en las brasas. Eleanor colocó un tronco nuevo, miró el reloj de pared, las 5:43, y se sirvió té. En la mesa estaba su libreta abierta en la última anotación: si cae, que vuelva. Debajo escribió: volvió, pero no como esperaba. El día transcurrió con la cadencia del invierno que asoma. Los árboles dejaban caer sus últimas hojas. Los arroyos sonaban más altos, como si también quisieran llenar el silencio. Eleanor salió al lindero con una cámara pequeña, no para buscar sino para recordar. Miró las marcas sobre la tierra. La tormenta había borrado casi todo, menos un rastro que se dirigía hacia un arroyo cercano. Allí encontró algo más: una cuerda desgastada, rota por la mitad. Era el resto del lazo del carillón. Lo guardó en el bolsillo sin tristeza. «El bosque sabe reciclar», murmuró. Esa noche, mientras el sol caía detrás de la montaña, algo la inquietó. El silencio seguía siendo demasiado perfecto. Ningún grillo, ningún búho, ningún aullido. Solo el viento cruzando el techo. Eleanor colocó la tetera sobre la estufa y encendió la lámpara del porche. La cuerda del carillón, sin su peso, colgaba vacía, moviéndose sin sonido. Por costumbre dejó un cuenco con agua cerca de la baranda, no comida nunca, un gesto pequeño de cortesía, más que de ayuda. Luego se sentó junto a la ventana con un libro abierto que no leyó. A medianoche, el viento volvió ligero, primero, luego más decidido. El bosque recuperó su voz, y entonces lo escuchó. No era el carillón, era un sonido corto, quebrado, seguido de un gemido. Eleanor se levantó. La lámpara del porche vibraba con la ráfaga, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Tomó la linterna y la chaqueta y abrió la puerta. A unos metros del porche, entre helechos, algo se agitaba. La luz reveló una figura pequeña, temblorosa, el mismo cachorro. Una de sus patas traseras estaba atrapada entre raíces retorcidas, probablemente arrastradas por la lluvia. Intentaba liberarse, pero el esfuerzo solo lo hacía llorar más. Eleanor se detuvo. Su respiración se mezcló con la del viento. Sabía lo que debía hacer y al mismo tiempo lo que no debía. La frontera era delgada: ayudar sin tocar, acercarse sin invadir. «Tranquilo», susurró como si la voz pudiera reemplazar la mano. Retrocedió unos pasos, entró a la casa y volvió con un palo largo, el mismo que usaba para avivar el fuego. Desde una distancia prudente, empezó a empujar las raíces despacio, midiendo cada gesto. El cachorro se revolvía, jadeaba, miraba con miedo y dolor. Eleanor no apartó la mirada. El tiempo se volvió un hilo tenso, un movimiento en falso y todo terminaría mal. Pero el bosque guardó silencio. Incluso el viento se detuvo como si esperara. Eleanor logró hacer palanca. Las raíces cedieron con un chasquido. El cachorro cayó de lado jadeante. Se quedó quieto unos segundos probando su pata. Luego se incorporó y la apoyó con cuidado. La mujer dio un paso atrás, bajó la linterna.
No dijo nada. El cachorro la observó respirando rápido el pecho, subiendo y bajando. Luego recogió algo del suelo, un pequeño trozo metálico, y corrió hacia los árboles. El reflejo del carillón brilló una vez antes de perderse en la oscuridad. Eleanor se quedó de pie, empapada por la llovizna leve, sin saber si aquello había sido rescate o despedida. Solo supo que el viento volvió a soplar con suavidad, haciendo vibrar la cuerda vacía, y por primera vez ese sonido le pareció completo. Al volver a la cabaña, dejó el palo junto a la puerta y se sentó en silencio. La adrenalina se disipó y en su lugar llegó una calma profunda. No pensó en llamar a nadie ni en escribirlo en la libreta. Algunas cosas solo pertenecen al instante. La mañana siguiente trajo una luz azulada, casi translúcida. El aire olía a ceniza fría y a resina. Eleanor salió al porche buscando rastros. En el suelo junto al cuenco de agua había una marca, la huella de una pata, y al lado una pequeña gota de metal oxidado. Era un fragmento del carillón. Lo tomó y lo colgó en el hilo vacío. El trozo se balanceó con el viento, emitiendo un sonido sutil, diferente, más grave, como si el bosque hubiese agregado una nota nueva a su canción. Esa noche, el viento volvió, y con él un eco lejano, un aullido, breve, joven, y una respuesta más profunda, adulta. La manada. Eleanor levantó la vista hacia el bosque, donde las sombras se movían con ritmo de respiración. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió soledad, solo presencia. Los días siguientes trajeron un frío nuevo, un frío que no pedía permiso. La nieve llegó antes de lo previsto, como un visitante que no espera invitación. El bosque cambió de voz, los pájaros callaron los arroyos, se cubrieron de vidrio y los pinos parecían guardianes cansados, sosteniendo el peso del invierno que nacía. Eleanor lo sintió primero en los huesos, después en el alma. Encendía la estufa más temprano, cerraba las ventanas antes del atardecer. Pero en las noches, cuando el fuego se reducía a brasas, aún esperaba ese sonido, el carillón con su nota nueva, el aullido joven que lo acompañaba. Durante una semana no escuchó nada, hasta que una madrugada el silencio se rompió. No fue un canto ni una melodía. Fue un grito, breve, doloroso, interrumpido. El tipo de sonido que el cuerpo entiende antes que la mente. Eleanor se incorporó de golpe sintiendo el latido en el cuello. Afuera el viento había cesado. La luna iluminaba el bosque con una luz helada. Tomó la linterna y abrió la puerta. El aire la golpeó como un muro. Todo estaba quieto, pero en esa quietud había urgencia. Bajó los escalones del porche, sus botas hundiéndose en la nieve blanda. Siguió el sonido, una mezcla de gemido y respiración entrecortada. El bosque la recibía en silencio como si observara. Sus pasos dejaban un sendero que pronto sería borrado. El bosque se volvió su aliado. No había más sonidos que el de su respiración y el jadeo del animal. Eleanor hizo palanca. El resorte se dio con un chasquido y la trampa se abrió lo suficiente. El lobo se liberó, dio un salto y cayó sobre la nieve jadeando tambaleante. Durante un instante, ambos se miraron respirando al mismo ritmo. Luego, el lobo dio un paso hacia ella. No con agresión, sino con algo parecido a gratitud. Eleanor retrocedió lentamente, permitiéndole espacio. El animal la rodeó, olfateó el aire, y con un leve gemido se perdió entre los árboles. El silencio volvió, pero esta vez el silencio era diferente, era completo como una página recién escrita. Eleanor cayó de rodillas exhausta. El viento levantó copos de nieve sobre su rostro y una sensación de calor extraña profunda la envolvió. Miró el cielo, las nubes se habían abierto, y una luna inmensa la observaba. Sacó el trozo del carillón de su abrigo y lo dejó sobre la nieve. «Vuelve a donde perteneces», dijo en voz baja. Al regresar a la cabaña, el cansancio la golpeó de golpe. Encendió la estufa y se quedó dormida en la mecedora con el fuego reflejado en sus ojos cerrados. No escuchó el sonido que vino después, porque mientras dormía, algo se movía afuera. Sombras cruzaban el lindero, no una sino varias, una manada. Se acercaron al porche, en silencio absoluto como un cortejo. El cachorro, ya no tan pequeño, olfateó el aire y avanzó el primero. Llevaba entre los dientes algo que brillaba, el carillón completo, reparado con ramas y fibras secas. Lo dejó en el suelo frente a la puerta y retrocedió. Los otros lobos levantaron la cabeza y aullaron. No fue un grito de caza, sino de reconocimiento. El sonido atravesó el valle, se mezcló con el viento, hizo vibrar los cristales. Dentro, Eleanor abrió los ojos.
No sabía si era sueño o vigilia. El aullido se repetía profundo coral como si el bosque entero hablara. Se levantó, abrió la puerta y vio las siluetas alejándose hacia la montaña. El carillón estaba ahí, intacto, brillando con escarcha. Elinor sostuvo el carillón entre las manos. El metal frío ardía contra su piel. Por primera vez no sintió pena, ni nostalgia, ni miedo. Solo entendimiento. El bosque le había devuelto lo que era suyo y algo más, una voz nueva en el silencio de su vida. Esa noche, cuando el viento volvió a soplar el carillón, sonó con fuerza y el eco de los lobos respondió desde lo alto. Dos lenguajes distintos, una sola conversación. El amanecer, después del aullido, fue tan claro que dolía. Eleanor salió al porche con el carillón entre las manos. Las gotas congeladas pendían de los tubos como pequeños cristales. El valle parecía un lienzo inmóvil, todo en calma, demasiada calma. Ese día los rumores llegaron antes que las visitas. Primero la camioneta de Bill, su vecino, subió el camino entre chasquidos de grava. Luego una patrulla blanca con el emblema verde de Montana Fish, Wildlife and Parks. El sonido del motor rompió la paz como una piedra en el agua. Señora Thompson, dijo el guardabosques, bajando del vehículo recibimos informes de lobos cerca de las casas. Ella asintió sin sorpresa. Sí los escuché. No hicieron daño. Aún así, debemos revisar. Hay que asegurarse de que no se estén acercando demasiado. Bill, el vecino, intervino. Anoche oímos aullidos justo aquí. Mi esposa dice que su perro no durmió. Tal vez los está atrayendo Eleanor. La mujer apretó el carillón contra el pecho. Yo no atraigo nada, respondió tranquila. Solo escucho. El guardabosques observó la cuerda reparada con ramas. ¿Dónde encontró eso frente a mi puerta? Lo dejaron ellos. El hombre sonrió con amabilidad incómoda. Entiendo, pero recuerde, si ve animales mantenga distancia. No los alimente, no deje agua. Y por favor, si vuelve a oírlos tan cerca, llame al número del Servicio de Vida Silvestre. Es por su seguridad. Eleanor asintió. Sabía que aquel por su seguridad significaba también por la nuestra. El miedo humano no siempre distingue entre peligro y maravilla. Esa noche, el valle recuperó las voces humanas que el invierno había callado. El bar del pueblo comentaba la manada del norte. Algunos querían pedir que instalaran trampas. Otros pocos defendían la idea de dejar al bosque en paz. Eleanor se convirtió en tema de conversación. Esa mujer vive sola, habla con el viento. Los lobos la siguen porque les da comida. Van a traer problemas. Pero ella no escuchaba radios ni rumores. Su única estación seguía siendo el sonido del carillón. Una tarde recibió una carta. Era del Departamento de Conservación. Le recordaban la ley. Cualquier intento de interacción o habituación con fauna salvaje constituye infracción. Eleanor leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en su libreta en la misma página donde había escrito «Si cae que vuelva». Debajo añadió «El bosque volvió». Y yo respondí «Pasaron los días. Los lobos no volvieron, o al menos no se dejaron oír». El silencio regresó y con él la soledad. Eleanor comprendió que el bosque, como las personas, guarda distancia cuando se siente observado. Una tarde Nora, la vecina, se acercó con una tarta de manzana. La gente está preocupada, Eli. Dicen que te van a multar si sigues alimentando a los lobos. No los alimento, Nora. Lo sé, pero ya sabes cómo son. Eleanor suspiró. El miedo es más ruidoso que los aullidos. Comieron en silencio. El carillón sonaba con el viento suave de la tarde. Nora lo miró intrigada. «Ese es el mismo que colgabas cuando Richard vivía». «El mismo», respondió Eleanor, «pero suena distinto. ¿Por qué no lo quitas un tiempo? Así la gente se calma». Eleanor sonrió. «Si quito el carillón, el bosque creerá que dejé de escuchar». Esa noche los noticieros locales anunciaron posible aumento de actividad de lobos en la zona montañosa. Mostraron imágenes de huellas, ganado muerto y voces alarmadas. Eleanor apagó el televisor. Miró por la ventana. El bosque parecía el mismo intacto. Sabía que los lobos no eran culpables de nada más que existir. Pensó en llamar al guardabosques para contarle lo que realmente había pasado aquella noche. Pero se detuvo. ¿Cómo explicar un lenguaje que no usa palabras? ¿Cómo registrar en un informe lo que se siente cuando un animal salvaje te mira sin miedo? La respuesta fue el silencio. Ese tipo de silencio que no es rendición sino respeto. Cuando la patrulla se fue y el polvo del camino volvió a asentarse, Eleanor se quedó mirando las montañas.
El carillón sonaba bajo como si temiera molestar. El bosque callaba, pero su silencio no era hostil. Era un silencio que esperaba. Eleanor cerró los ojos y recordó las palabras de Richard, dichas mucho antes de que todo comenzara. No hace falta entender al bosque, Ellie. Solo hace falta no romperlo. El invierno se estiró sobre las montañas como una manta blanca pesada y silenciosa. Los días se acortaron hasta parecer un parpadeo y las noches se hicieron interminables. El carillón colgado en el porche se había cubierto de escarcha. Cada vez que el viento lo tocaba, sonaba lento como si el metal también sintiera el frío. Eleanor pasaba más tiempo junto al fuego. La libreta estaba llena de observaciones del clima, descripciones del bosque y pensamientos que ya no sabía a quién dirigir. Desde la visita de los guardabosques, no había vuelto a ver ni oír a los lobos. Solo el recuerdo del aullido seguía flotando entre las paredes de la cabaña, hasta que una madrugada el sonido volvió. Primero un eco débil, luego una respuesta. El carillón vibró apenas. Eleanor levantó la cabeza. Un tercer sonido se unió a un gemido suave justo frente a la casa. Abrió la puerta. La nieve caía en copos grandes densos, como si el cielo se deshiciera despacio. Y ahí estaba el cachorro, ya crecido con el lomo brillante bajo la luna. Su pata aquella, que una vez había estado atrapada, se movía con firmeza. Llevaba algo colgando del cuello, un pedazo de cuerda vieja. Eleanor contuvo la respiración. El animal la miraba sin miedo, como si aquel tiempo de distancia no hubiera existido. Entre ellos, el silencio era un idioma completo. En ese instante, lo entendió todo. El bosque no había olvidado, solo había esperado. El lobo no había venido por comida ni refugio, había venido por despedida. Eleanor bajó los ojos, tomó el carillón y lo sostuvo con ambas manos. El viento hizo sonar una nota, una sola larga limpia. «Llévalo», susurró. «Si te pertenece, déjalo, donde el viento no deje de hablar». El lobo dio un paso, luego otro. Acercó el hocico, olfateó el metal frío y lo tomó entre los dientes. No había miedo, solo respeto. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. La nieve cayó sin ruido, el aire se volvió espeso y cálido. Eleanor alzó la vista y sonrió. «Gracias», dijo simplemente. El lobo giró, bajó los escalones del porche y caminó hacia el bosque. No corrió, no huyó. Solo se fue como quien cumple una promesa. Su silueta se perdió entre los pinos. El sonido del carillón arrastrado por el viento se fue apagando poco a poco hasta ser parte del paisaje. Eleanor se quedó de pie, sola pero sin tristeza. Esa noche no durmió. El fuego ardía abajo, proyectando sombras que parecían moverse con ritmo propio. Pensó en Richard, en su voz, en las tardes, en que construyeron esa cabaña con las manos y los sueños. Pensó en el cachorro, en los ojos que un día la miraron con miedo y hoy con confianza, y entendió que la vida le había devuelto algo más grande que compañía pertenencia. El amanecer llegó sin color. El valle estaba cubierto de una neblina espesa. Eleanor salió al porche con la taza caliente entre las manos. En el suelo donde la nieve formaba ondas, algo brillaba débilmente, un trozo de metal. Lo levantó. Era una de las piezas del carillón pulida por el hielo como nueva. La colgó junto hacia la puerta, no para que sonara, sino para que recordara. El bosque estaba tranquilo, y por primera vez, Eleanor sintió que el silencio era el sonido más perfecto que existía. El invierno terminó sin avisar. Un día, la nieve cubría todo. Al siguiente, el sol filtrado entre los pinos parecía derretir los recuerdos. El bosque cambió de color del blanco al dorado, del silencio al murmullo, y con el deshielo volvió el sonido del agua corriendo entre las piedras, el canto de los cuervos y la voz suave del viento golpeando la cabaña de Eleanor. Habían pasado 3 meses desde aquella despedida. El carillón nuevo, hecho con las piezas recuperadas, colgaba firme sin óxido, brillando como un pequeño faro metálico. Eleanor lo tocaba cada mañana, no para hacerlo sonar, sino para saludarlo. Ya no esperaba a nadie, solo compartía el aire. Los días siguieron un ritmo tranquilo. Eleanor retomó costumbres viejas, leer en la mecedora, cuidar las plantas, escribir en la libreta. En sus páginas ya no había listas ni tareas, solo pensamientos sueltos. El bosque respira distinto cuando lo escuchas sin miedo. Nadie vive solo si sabe nombrar los sonidos. El viento es la forma que tiene el pasado de quedarse. Un mediodía, mientras recogía leña, escuchó un sonido familiar, un aullido lejano pero claro.
No era de advertencia, era una nota larga limpia como una canción de regreso. Eleanor se detuvo, la leña apretada contra el pecho. Respondió en voz baja sin palabras, solo un suspiro. El aire le devolvió otro aullido más breve, más joven. El ciclo seguía. Esa tarde bajó al arroyo, siguiendo el sendero que había marcado el invierno. Las huellas viejas habían desaparecido, pero el paisaje conservaba su memoria. Caminó despacio, sintiendo el crujido de las ramas secas, el olor a tierra recién despierta. En una curva del camino, encontró algo inesperado, un hueso grande roído, y junto a él, un mechón de pelaje gris. Lo recogió, lo observó sin miedo. No era una advertencia, sino un rastro de vida. Una prueba de que el bosque sigue su curso más allá de los nombres y los miedos humanos. Eleanor lo enterró bajo un pino joven, murmurando: «Gracias por regresar». El viento sopló, y una ráfaga levantó polvo y hojas, haciendo sonar el carillón a lo lejos como una respuesta. Esa noche, el cielo los encendió con estrellas. Eleanor salió al porche con una manta sobre los hombros. El aire era frío pero amable. El carillón tintineaba con ritmo lento, como si contara una historia. Y entonces, lo oyó un aullido lejano, prolongado, profundo. No era un lamento, era un saludo. Eleanor cerró los ojos. No necesitaba ver. Podía sentirlo. El bosque la reconocía y ella reconocía al bosque. No como dueña, sino como parte. Con el paso de las semanas, la vida siguió. Los guardabosques no volvieron. Los vecinos se olvidaron del tema. El bosque retomó su pulso antiguo, indiferente a las historias humanas, pero generoso con quienes lo respetan. Una tarde, Eleanor escribió su última nota en la libreta: «He aprendido que la soledad no existe, solo el silencio entre dos voces que aún no se reconocen». Cerró el cuaderno y lo guardó junto al carillón viejo, el primero, el que Richard había hecho. Después, se quedó mirando el horizonte. El viento soplaba desde el norte, trayendo consigo una melodía suave, familiar, viva. Esa noche, antes de dormir, Eleanor dejó la ventana abierta. El viento entró, movió las cortinas y acarició el borde de la cama. El carillón sonó 3 veces y cada nota se mezcló con el eco de un aullido. No supo si era real o un recuerdo, pero entendió que de alguna forma seguían hablando. En las montañas de Montana, el viento nunca deja de hablar. A veces lo hace con furia, otras con ternura. Pero siempre dice algo, aunque nadie lo escuche del todo. Eleanor Thompson aprendió a escuchar, no con los oídos, sino con la calma. Entendió que el bosque tiene su propio idioma, uno sin palabras, hecho de gestos, pausas y sonidos que solo comprenden quienes se detienen a oírlos. Ese idioma no se enseña, se recuerda. El carillón, que una vez fue simple, recuerdo de amor, se convirtió en puente entre dos mundos, el humano y el salvaje. Y en ese cruce invisible, una mujer y un lobo aprendieron lo mismo: que la confianza no necesita ser domesticada, que la conexión no exige posesión y que el respeto es la forma más pura de compañía. La historia de Eleanor no fue una historia de rescate, fue una historia de reconocimiento, de mirar a lo desconocido y ver reflejado lo más humano, la necesidad de no estar solos. Y tal vez esa sea la verdadera enseñanza que el bosque le dio, que no estamos separados del mundo natural, solo desconectados de su ritmo, que el miedo no nos protege, solo nos aísla, y que cuando dejamos de temerle al silencio, podemos escuchar el latido del planeta entero respirando con nosotros. Y así, entre el sonido del viento y la memoria del metal, queda una lección sencilla y profunda: que la naturaleza no nos pertenece, pero sí nos incluye, que la vida, incluso en su forma más salvaje, sabe reconocer un corazón que escucha. El viento sopla, el carillón canta, el bosque responde, y en ese diálogo sin palabras, Eleanor sonríe.